La verdad es que, bueno, yo he tenido la suerte de pertenecer a una familia que se dedica a este mundo tan maravilloso y yo os voy a hablar, por ejemplo, de mi abuelo. Mi abuelo para mí era una de las personas que más entendía del mundo del espectáculo. Y ya no solo eso, para mí mi abuelo era como una enciclopedia. Porque además yo pensaba que si mi padre sabía muchas cosas, mi abuelo, que era el padre de mi padre, tenía que saber muchas más. Y yo cualquier pregunta, siempre que le hacía una pregunta de niño a mi abuelo siempre tenía una respuesta. Siempre, era fantástico. Y un día yo estaba en casa y estaba sentado en el salón y se apareció mi abuelo por allí y me vio que estaba, bueno, estaba ahí medio tristón y tal, y me preguntó qué me pasaba. Y lo que me pasaba era las cosas que nos pasa cuando somos enanos. Que un amigo mío se había comprado una visera que era muy chula y yo no tenía visera, pues no tenía ahorros. Y se lo conté y me dijo mi abuelo, hombre, si eso no es importante, la vida eso no es importante. Lo importante en la vida no es el dinero ni nada de eso. Lo importante en la vida es lo que tengas aquí. Y como siempre, cogió mi abuelo, me dijo, ¿me das la mano? Le di la mano. Y nos fuimos a una habitación que mi abuelo tenía en su casa, que la tenía en la esquinita. Era una habitación pequeñita, pero aquella habitación lo era todo para mí. Y era fantástica aquella habitación, porque entrábamos los dos, cerrábamos, y aquello era otro mundo. Tenía baúles llenos de disfraces de cuando él era payaso, disfraces de obras que él había hecho. Tenía aquí a la derecha, tenía como un espejo con luces, y tenía aquello lleno de maquillaje, y él se encerraba a veces solo allí a maquillarse y a recordar tiempos, y a veces me llevaba a mí y me maquillaba y me decía, pues, así se maquillaba fulano, así se maquillaba sultano. Y aquel día yo me enteré que los payasos del siglo XIX hacían una cosa que se llamaba la chapografía, el arte de hacer sombreros. Y me dijo mi abuelo, mira, toma, me dio unas monedas y me dijo, vete a la mercería y tráeme un trozo de fieltro. Y así lo hice, fui a la mercería, compré un trozo de fieltro y mi abuelo cogió unas tijeras y lo recortó así, de esta manera. Y me dijo, voy a quitar las gafas. Ahora me quedo bizco, porque si no, ahora me dijo mi abuelo, hombre, ahora no vas a tener una visera como la de tu amigo, pero no, que te puedo hacer una visera así para salir del paso. Y cogió mi abuelo, me puso la visera, me hizo una cosa así, curiosa, ¿no? Me hizo una viserita. Y yo me quedé estupefacto, como os habéis quedado ahora vosotros, así, estupefacto, mirando la visera. Y dije, caramba. Y dije mi abuelo, sí, hace falta imaginación. Por ejemplo, ahora si quieres, te puedes ir en un abrir y cerrar de ojos al oeste americano, al Far West. Y me puso un sombrero así de cowboy. Y me dijo, si quieres te puedes pasar por el tonto de las películas, así. O te puedes convertir en un momentito en Escarlata O'Hara. Sí, Escarlata O'Hara. Y me dijo mi abuelo, oh, si quieres, de repente nos podemos subir en un barco y te conviertes en el mismísimo almirante Nelson. God save the Queen. Anthony Quinn, o algo así, no sé, bueno. O de repente dijo, o de repente nos volvemos a España y te conviertes... No, si pasas así, de almirante Nelson te puedes convertir en Carlos III, así. Mírala, mírala, la puerta de Alcalá. Sí, en Carlos III. O irnos a Francia y convertirme en un abrir y cerrar de ojos en Napoleón. Omelette du fromage. Eso es lo único que sé decir en francés. Omelette du fromage. O de repente volver otra vez a España y convertirte en el mismísimo Manolete. Sí, Manolete. A ver. ¿Dónde se lo pongo, maestro? Dice, donde no lo vea, hijo, donde no lo vea, pónmelo. O, por ejemplo, este era uno de los que más me gusta a mí. A ver, ¿a qué no sabéis qué es esto? ¿Esto qué es? Esto es un romano pidiendo 5 cervezas. Dice, ¿cómo? ¿50 pelas 5 cervezas? Dame 10, ok. O de repente te puedes convertir en así, bueno, es típicas así tipo Ana Bolena. No, eso no. Te puedes convertir en un pirata, eso sí. Barba roja, sí. Un pirata. O de repente en un mejillón, por ejemplo, un mejillón. Así, música de mejillón, ¿no tienes, Horacio? Música. Un mejillón. O, por ejemplo, este es el que más me gusta a mí. La Casa de la Pradera. ¿Os acordáis de la señorita Ingalls de la Casa de la Pradera? Pero
La pena es que eso fue hace muchos años y ya mi abuelo no está y bueno, las cosas cambian. Uno se hace mayor, entra a depresión de los 30 y da rabia porque, hombre, tu padre es tu padre, pero el abuelo es el abuelo. Y aunque seamos mayores y nos hagamos, por muy mayores que nos hagamos, pues siempre, caramba, nos gustaría tener al abuelo siempre ahí al lado. Al abuelo para poder preguntarle cosas, yo qué sé, cualquier tipo de pregunta. Y yo tengo tantas preguntas en el tintero. No sé, sobre todo por el espectáculo, me encantaría preguntarle a mi abuelo, abuelo, hay tantas cosas que no sé espectáculo y que me gustaría aprender. Y estoy seguro que mi abuelo con su cara de bueno me diría, no te preocupes, lo importante es lo que tengas aquí. Y me diría, ¿me das la mano? Sí. ¿Nos vamos al cuarto?